Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Hola, estás escuchando Voces del Agua, un podcast informativo con noticias de nuestro ambiente. En la zona metropolitana de Uruguay escasea el agua para la potabilización. Un sabor salado se ha filtrado en la sensación de más de 2 millones de personas, puesto que OCE actualmente, para evitar que se agoten los embalses de Paso Severino, está recurriendo al cauce del río Santa Lucía aguas abajo de la usina de Aguas Corrientes. Esto hace que el agua tenga más salinidad, pero evita que se quede sin distribución de agua toda la zona metropolitana del país. El Ministerio de Salud Pública solicita además que se extremen los controles médicos en los grupos de personas hipertensas o con enfermedades renales y, en caso de ser posible, que se consuma agua embotellada. Uruguay se seca porque hay déficit hídrico hace 2 años. Y cuesta creer que Uruguay se seque, porque si bien el agua que tenemos no es infinita, sí es abundante y nuestros ríos muy caudalosos. Entonces nos preguntamos, ¿a dónde se va esa agua? Agua que además la que nos queda está cada vez más contaminada por la proliferación de cianobacterias que a su vez se desarrollan por los nutrientes que se le aplican a las tierras de uso agrícola. En este contexto, la empresa estatal para el suministro de agua ha optado por una solución al corto plazo, con la aprobación del proyecto Neptuno en Arasatí, una nueva planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata. ¿Cuál es el papel que juegan las administraciones y los estados en la gestión de nuestros recursos hídricos? Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Seguinos en frecuenciamilénica.com. Para hablar sobre esto, estamos con el presidente de FOSE, Federico Kramerman. Bienvenido, Federico. La primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuáles considerás que son los motivos por los que se da este giro en los intereses en relación a la generación de una nueva planta potabilizadora en lugar de la creación de una nueva toma de agua bruta, ¿no? La creación de una nueva reserva, que era lo que se venía planificando en Casupá? Ahora se apuesta a la creación de una nueva planta potabilizadora en Arasatí. ¿Cuáles crees vos que son los motivos que, incentivan principalmente y a grandes rasgos este giro en los intereses? Yo creo que más que un giro responde a una cosa que no tiene que ver con la OCE, sino que es a la política económica que se basa en no tomar deuda pública, en no aumentar los niveles de déficit del Estado, ¿sí? Primero por 2 cosas. La OCE no es capaz de hacer frente a ese tipo de obras, ni a la represa de Casupá, que es la que tú mencionás, ni al proyecto Neptuno por sí sola, pues son obras de millones de dólares que exceden el presupuesto normal de la OCE, es decir, son obras que tiene que afrontar para nosotros, de nuestro punto de vista, el Estado nacional con sus fondos, ¿sí? Porque es el dinero de los uruguayos para beneficio de los uruguayos. Ahora bien, sobre la represa de Casupá, sería algo que aportaría más días de agua potable para la planta de Aguas Corrientes y por lo tanto para el área metropolitana. Sería una parte de la solución, no se contrapone con la otra. No lo hizo la administración actual, prefirió hacer el proyecto Neptuno. Vale aclarar que al día de hoy, aunque se hubiera dispuesto a hacer en este periodo, no estaría pronta ni llena tampoco para salvar esta situación, si bien aporta solución a largo plazo, pero también la realidad es que el estudio de la presa de Casupá data del 2013, así que la administración anterior la estudió, la preparó, pero tampoco la ejecutó. Porque podría haberse ejecutado en el periodo anterior también y que hoy estuviera aportando soluciones, y no se hizo. Y no se hizo porque, al igual que el actual gobierno, el gobierno anterior también prefirió en realidad no tomar deuda, ¿sí? O sea, o lo hacía la OCE con su presupuesto que no le alcanza, o no lo hacía. No eligió no invertir desde el punto de vista del Estado. Por lo mismo, hay una conducta macroeconómica que se repite en el gobierno anterior y en el gobierno actual respecto a cómo se usan los dineros públicos. Cuando lo traducen en el proyecto de Neptuno actual es un disparate. Hacen la obra, pero justamente para no tocar la deuda pública le dan al privado la opción de construir la planta durante 2 años e irle pagando luego por 20 años, pero
cuando traducimos eso a números, al privado le cuesta $200 millones y la OCE paga $40 millones por año por 20 años, o sea, 800. El privado gasta 200, el Estado termina pagándole 800, todo para no tomar deuda ahora, tomamos una deuda a largo plazo que termina siendo carísima. La lógica es la misma, beneficiar al capital privado y no usar dineros públicos en el momento, porque después el dinero público es el que después siempre termina siendo el que paga y justamente mucho más caro. Así que responsabilidades compartidas de todos los que han tenido a su cargo la OCE y el gobierno nacional, porque de fondo hemos llegado a esta situación que data de largos años. Y en relación a esto que decís de cómo hemos llegado a esta situación, es evidente que la degradación de la calidad de las aguas es cada vez mayor y los nutrientes que tienen las aguas, como el fósforo y el nitrógeno, también van en aumento. ¿Hay alguna estrategia para regular el uso de los suelos? Sí, o sea, es el Estado uruguayo el que tiene que regular el uso del suelo, ¿no? Ni siquiera es la OCE. Nosotros planteamos que justamente la otra cara del modelo económico, además de que te decía de cómo se usan los dineros, tiene que ver con el uso de la tierra y el suelo en nuestro país, donde nuevamente se prioriza el modelo que beneficia al capital, que beneficia a determinados emprendimientos que usan agua. Si nos planteamos todos los grandes consumidores de agua, así como está la planta de Aguas Corrientes, solo en el propio río Santa Lucía hay por ejemplo, hay otros embalses privados, hay industrias que utilizan el agua, se prevé instalar el famoso data center de Google que utiliza agua y la vierte del río Santa Lucía también, en cantidades que equivalen a una ciudad de 20.000 habitantes, por ejemplo, ¿no? Para dar una idea a la población de lo que estamos hablando. Todas esas cosas, obviamente, que afectan luego la calidad del agua que le llega a las plantas de OCE, que OCE debe potabilizar. Y viene con más fósforo, viene con más nitrógeno, que tiene como consecuencia las cianobacterias, que terminan haciendo que a la OCE le cueste mucho más caro potabilizar, además que el agua disponible total va bajando, justamente después vemos los efectos como ahora. No toda el agua bruta fue consumida para la OCE. Hay otros muchos actores usándola gratis, en la mayoría de los casos, ¿sí? Utilizan el agua como uno de sus recursos para que funcione su emprendimiento gratis. Sí, y bueno, esa agua después es agua que no tiene la OCE. Exacto. Y desde FOSE, ¿cuáles son las medidas que se están llevando adelante y las que planean ejecutar? Bueno, ahí no tenemos la discrepancia. Hoy sobre tablas está esto de mezclar aguas del río Santa Lucía, agua dulce de Santa Lucía, con la marea que viene desde abajo y que invade Santa Lucía del otro lado de la planta de Aguas Corrientes, que viene del río de la Plata y tiene sal. Entonces se está mezclando agua con sal con el agua dulce para seguir garantizando el bombeo de agua, pero modificando los parámetros de calidad, como es lo que está viviendo toda la población de Montevideo hoy, ¿sí? Nosotros decimos que esto se podía haber previsto, que buena parte del agua de Paso Severino, que era lo que daba garantías a Aguas Corrientes, se consumió aceleradamente porque se incluye en el agua que se suministra las propias pérdidas que tiene la OCE en sus sistemas y en sus caños, ¿sí? Y eso se debe a la crisis de falta de inversión y de reducción de personal que la OCE llevó adelante y que hizo llevar a la empresa a un límite que hoy queda totalmente expuesto. ¿Y cuáles serían las principales afectaciones del territorio al que la planta quiere llegar? ¿Tú te referís al actual de Aguas Corrientes o me estás hablando del Neptuno? Al de Neptuno, perdón. Es la misma igual, porque se supone que el proyecto, ¿no? Que no estamos de acuerdo nosotros, prevé conectar las líneas de Aguas Corrientes con las de Neptuno y que se mezclen las aguas y se distribuyan por toda el área metropolitana. O sea que la población es de 2 millones de habitantes de Montevideo y sus alrededores. Perfecto. Bueno, Federico, te agradecemos por tu tiempo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan.